En esta clase veremos las rectas paralelas cortadas por una transversal. Tenemos acá las rectas paralelas L', L2' y la transversal L1. Estas rectas forman 8 ángulos que cumplen ciertas características. Observemos acá que estos ángulos son opuestos por el vértice. Fíjense, el 1 con el 3, el 2 con el 4, el 6 con el 8 y el 5 con el 7. Ahora, esta transversal divide los ángulos de la siguiente forma. El ángulo 2 con el ángulo 8 se llaman ángulos alternos externos. El ángulo 1 con el ángulo 7 también son ángulos alternos externos porque están fuera de esta cinta. Entre estas dos rectas se forma una cinta. Y los que están acá adentro se llaman ángulos alternos internos. El ángulo 3 con el ángulo 5 son alternos internos. El ángulo 4 con el ángulo 6 son alternos internos. Ahora, si nosotros tomamos toda la recta L' y la superponemos en la recta L2', va a coincidir el ángulo 2 con el ángulo 6, el ángulo 3 con el ángulo 7, el ángulo 1 con el ángulo 8. Y estos ángulos se llaman ángulos correspondientes. También tenemos acá la recta L1, que es la secante, y los ángulos que quedan a este lado de acá se llaman colaterales externos. ¿Cuáles son? El ángulo 7 con el ángulo 2, el ángulo 8 con el ángulo 1, y colaterales internos, el ángulo 3 con el ángulo 6, el ángulo 4 con el ángulo 5. Ahora vamos a detallar bien el nombre de las propiedades. Ya, acá tenemos el dibujo de las transversales, la transversal y las dos rectas paralelas. Pares de ángulos formados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Se llaman ángulos alternos externos, como habíamos explicado, el 1 con el 7, el 2 con el 8. Alternos internos son el 3 con el 5 y el 4 con el 6. Y la propiedad que cumplen estos ángulos alternos internos y externos es que cuando los ángulos alternos están entre paralelas tienen la misma medida. O sea que el ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 7. El ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 8. El ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 5 y el ángulo 4 mide lo mismo que el ángulo 6. Después vienen los ángulos correspondientes. El 1 es correspondiente con el 5, luego miden lo mismo. El 2 es correspondiente con el 6, luego tienen la misma medida. El 4 es correspondiente con el 8 y el 3 es correspondiente con el 7. Los ángulos correspondientes entre paralelas tienen la misma medida. Después vienen los ángulos colaterales. Vamos a ver primero los colaterales externos, que serían el 1 con el 8, el 2 con el 7. Y estos ángulos, la característica es que suman 180 grados. Después vamos a ver los colaterales internos. ¿Cuáles son? El 4 con el 5 y el 3 con el 6. Y esos ángulos suman 180 grados. Vamos a ver un ejemplo para aplicar esto. Tengo la figura 1 que dice AB es la recta paralela con CD. Me piden cuál es el valor del ángulo beta y acá tengo la transversal que los corta. Entonces vamos a primero a ver qué tipo de ángulos forman estos. Según la ubicación que tienen,
estos ángulos son ángulos alternos externos. Fíjense, ese con el de acá son ángulos alternos externos, están fuera de la cinta. Entonces, el teorema que me dice la propiedad de que tienen la misma medida, son iguales. Entonces los voy a igualar. 6 beta menos 280 es igual a beta. Vamos a despejar beta, vamos a dejar los beta en un lado y los números en el otro. Como está positivo, queda negativo acá, y como este está negativo, queda positivo en el otro lado. 6 beta menos beta nos daría 5 beta, y bajamos el 280. Para despejar el 5 beta, el 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo a la expresión del otro lado. 280 dividido en 5 nos da 56 grados. Luego el ángulo beta mide 56 grados y la alternativa correcta sería la letra C. Esta es la aplicación de cómo se trabajan con los ángulos entre paralelas. La guía de ejercicios se la voy a enviar y no olviden mandar la hoja de respuesta y el desarrollo como la vez anterior en el cuaderno nuevamente. Y cuando nos podamos ver, eso va a ser revisado. Hasta pronto.